Muy buenos días, muy buenas tardes, niños. Hoy día, ¿verdad? Yo les subí a Classroom la tareita que íbamos a trabajar durante la semana y es trabajar de la página 20 a la 23 en el libro. Bien. ¿Y qué vamos a hacer aquí? Vamos a comenzar a trabajar los múltiplos y los factores. Bien. Tenemos que conocer dos grandes términos en esta hojita, que es saber o recordar qué son los múltiplos y además saber qué son los factores. Yo creo que muchos de ustedes saben de qué se trata, ¿verdad? Podemos asociar factores como a los números, ¿cierto?, que forman parte de la operatoria de una multiplicación, ¿verdad? Cuando hablamos de los factores y el producto, ¿sí? Entonces, cuando yo pregunto, por ejemplo, dos números que multiplicados me den 6, ustedes me pueden responder y decir 2 por 3, profesora. Claro, 2 por 3, ¿cierto? Me da 6. El 2 y el 3, entonces, serían factores del número 6. Y los múltiplos no es otra cosa que el resultado de una multiplicación. Por ejemplo, 2, 4, 6, 8, 10. Estoy yendo de 2 en 2, un patrón numérico, ¿verdad? De la tabla del 2 y por lo tanto es un múltiplo. Bien, digo 6, 12, 18, 24, 36. También estamos hablando de múltiplos del 6. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es revisar un poquito las páginas del libro que ustedes tienen que hacer en su casa, para que las vayamos trabajando juntos. A medida que ustedes las van haciendo, ¿verdad? Ustedes le pueden ir colocando pause a esta grabación para que la respondan. Y una vez que la respondan, a la siguiente. Lo importante es que juntos podamos desarrollar estas guías y que todos también me puedan enviar al final de la semana estas actividades, ya que ninguno de ustedes se queda atrás, porque no es la idea. Bien. Mira, ¿qué dice acá? Múltiplos y factores. Diego se motivó y se inscribió para participar en una corrida que consiste en que las personas deben recorrer el circuito junto con sus mascotas. ¿Qué te parece esta iniciativa? Bien. Entonces aquí, ¿cierto? Hay una imagen donde hay personas que van a correr, van a hacer una maratón de 6 kilómetros, ¿verdad? Y hay algunos números que aquí ustedes pueden encontrar. Entonces, Corto. Entonces, ¿qué están haciendo aquí? Están viendo Diego, ¿cierto? Que es la persona de quien estamos hablando. Dice, Diego está analizando cómo podría realizar este tramo. Él podría correr un tramo, ¿cierto? De una sola vez esta carrera de 6 kilómetros. O también podría parar cada 2 kilómetros, o sea, 3 tramos de 2 kilómetros. O también podría hacer los 2 tramos de 3 kilómetros o 6 tramos de 1 kilómetro. O sea, cada 1 kilómetro Diego decidiría parar, ¿cierto? Para poder seguir avanzando. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hay diferentes formas de recorrer esta carrera, ¿verdad? En tramos de 2, de 3, de 6 o simplemente de 1, de una sola vez. Bien, entonces ustedes aquí lo que tienen que hacer es responder la pregunta que aquí aparece. Entonces les invito a colocarle pause y responder las preguntas que allí están. Bien, una vez que ya respondieron, vamos a pasar a la siguiente, a la sección que dice aprendo. Bien, y esta parte ustedes la van a subrayar en su libro y también sería bueno que lo escriban en su cuaderno. Bien, para que también tengamos un poco de los conceptos matemáticos que van a trabajar el resto de sus vidas. Dice que los múltiplos de un número natural se obtienen al multiplicarlo por cualquier otro número natural. Por ejemplo, 5 por 1, 5, 5 por 2, 10, 5 por 3, 15, 5 por 4, 20, 5 por 5, 25. Entonces, todos los múltiplos de 5, en este caso serían 5, 10, 15, 20, 25. Entonces, si yo les pidiese, por ejemplo, a ustedes que me buscaran los múltiplos de 6, ¿qué deberían hacer ustedes? Multiplicar. 6 por 1, 6, ¿cierto? Entonces, el 6 ya es un múltiplo de 6. 6 por 2, 12. El 12 también sería un múltiplo de 6. Entonces, por ejemplo, acá yo tengo una super pizarra que es muy fea, pero vamos a intentar escribir.
A ver si me entienden. Entonces, si yo quisiera escribir los múltiplos de 6, los múltiplos de 6 serían iguales a 6, 12, ¿cierto? Porque 6 por 2 es 12, 6 por 3 me da 18, 6 por 4 me da 24, 6 por 5 me da 30, ¿ya? 6 por 6, 36. También podría escribir los múltiplos de 8, por ejemplo, ¿ya? ¿Cuáles serían los múltiplos de 8? 8 por 1, 8, 8 por 2, 16, 8 por 3, 24, 8 por 3, 24, 8 por 4, 32, ¿cierto? Y ustedes lo van a hacer en su cuaderno y les va a quedar mucho mejor que yo. 8 por 5, 40, ¿verdad? Entonces vamos a abrir un Word, porque en un Word me van a quedar más bonitos. Vamos a abrir otro Word. Este computador está un poco más lento. Entonces cuando yo hablo de múltiplos, a ustedes se les tiene que venir a la memoria que el múltiplo es el resultado de una multiplicación. Yo escojo un número, ¿verdad? Y lo multiplico por cualquier número natural, del 1 hasta el infinito, ¿verdad? Y ese resultado va a ser su múltiplo. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, si alguien le pide a usted los múltiplos de 10, usted diría 10 por 1, 10, 10 por 2, 20, 10 por 3, 30, 10 por 4, 40, 10 por 5, 50. ¿Bien? Entonces, ¿cómo serían los múltiplos de 7? ¿Cómo calcularía usted los múltiplos de 15? Hágalo en su cuaderno. Póngale pause. ¿Bien? Póngale pausa a esta grabación y calcule los múltiplos de 7 y de 15. ¿Bien? Y una vez que hizo eso, pasamos a la siguiente parte, donde dice qué son los factores. Y los factores, como yo les dije al principio de esta grabación, los factores de un número natural corresponden a uno o más pares de números naturales cuyo producto es igual a dicho número. Palabra súper sencilla. ¿Ya? Factores, entonces, si usted quiere saber lo que son factores, no es otra cosa que un número que multiplicado por otro le da un resultado. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, 5 por 3 es igual a 15. ¿Cuáles serían los factores de 15? Factores de 15 son el 5 y el 3. Por ejemplo, si yo le coloco el número 24 y le digo, ¿cuáles son los factores de 24? Entonces usted debería pensar en las tablas de multiplicar y pensar en dos números que multiplicados me den 24. ¿Qué números multiplicados me dan 24? 1 por 24, ¿cierto? 2 por 12, 3 por 8, 4 por 6, ¿verdad? Entonces se dan cuenta que los factores de 24, ¿verdad? Los factores de 24, en este caso serían 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 y 24. Tienen muchos factores. Bien, entonces cuando hablo de factores estamos hablando del resultado. Los números que al multiplicarse me den el número que te entrego. Bien. Acá les aparece la columna, filas y columnas, ¿cierto? Si tengo el número 30, ¿cuáles son los factores del número 30? Entonces acá yo hago una columna, ¿verdad? Una fila por 30 columnas. Las filas son así y las columnas son así, hacia abajo. Acá hice 3 por 10, ¿cierto? Acá hice 2
filas por 15 columnas. Acá hice 5 filas por 6 columnas. Entonces los factores de 30, miren, ¿cuáles serían? El 1 y el 30, el 2 y el 15, el 3 del 10 y el 5 y el 6. ¿Ok? Entonces vimos los conceptos de múltiplos y los conceptos de factores. Y ahora usted, ¿qué tiene que hacer? Hacer la parte práctica. ¿Bien? Donde va a tener que resolver en tu cuaderno o aquí en el libro los siguientes ejercicios. ¿Cuáles serían estos múltiplos que están marcados? Miren, 6, 12, 18, 24. ¿De qué números son múltiplos? Son los múltiplos del número 6, ¿verdad? Porque voy de 6 en 6. Ahora, pensemos en los múltiplos del número 2. Si tengo que dibujar la recta numérica, otra vez. Dibuja su recta numérica. Bien. Coloca los números del 1 al 30, tal como esta recta numérica que está acá. Y va a marcar todos los múltiplos con color rojo. O sea, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ¿cierto? Va a ir marcando de color rojo. Después los múltiplos de 4 y después los múltiplos de 7. Luego de eso me va a buscar los múltiplos de 8. Ya no en la recta numérica, sino que con su cabecita. 8 por 1, 8. 8 por 2, 16. 8 por 3, 24. Y así sigue. Acá me tiene que descubrir de qué múltiplos serán estos números. Estos múltiplos, ¿de qué números serán? 63 al 72. ¿Cuánto le sumé? 63 para llegar a 72. 9, ¿cierto? Entonces aquí, entre paréntesis, voy a colocar los múltiplos de 9. Bien. Y luego siguen, ¿cierto? Con los ejercicios que aquí aparecen y que yo en la próxima grabación ya les voy a subir en forma más ordenada para que lo podamos trabajar en la pizarra. Bien. Entonces ya, chiquillos, a revisar el libro y a trabajar. Un besito para todos ustedes y hacer las tareitas. ¿Ok? Nos vemos.